justamente también los otros autores que están en esta unidad, como John Luke y J.J. Rousseau, pertenecen justamente a ese mismo tipo de planteamientos que vienen en esas, lo que se llama revoluciones científicas. Entonces, nació en una familia más o menos de clase media, digamos, no era de raíces de la corona, de clase media, trabajó en la administración pública como funcionario, pensador progresista, básicamente, que eso fue lo que lo interesó en la administración pública, porque trabajó como técnico, digamos, su vocación fue desde la juventud, hasta la temprana edad. Especialmente influyeron en su pensamiento las lecturas de Montesquieu, de los autores que aparecen ahí, Meiji, Federer, Cornelius. Aquí es el profesor Ryan Mirassol, son gente que está vinculada a son positivistas, son las gentes que vienen en esa tradición de lo que se llama física social, porque toman los conceptos de las ciencias naturales, especialmente de la física en ese momento. ¿Por qué de la física? Porque justamente la física fue la que tomó el liderazgo a la luz de la revolución copernicana, ¿verdad? Porque recuérdense que durante la Edad Media, cuando la Iglesia tenía un control absoluto de la ciencia, y algunos todavía, porque la mayoría de colegios y universidades, ¿verdad? Pero es toda la tradición. Pero en ese momento histórico, digamos, tanto como Bonham pertenecen a esa generación que se fundamentó en esas ideas de la Edad Media, o admiradores también de Copérnico. ¿Cuáles eran los principales planteamientos de Galileo de Copérnico? Pues miren, lo que pasa es de que la Tierra no es el centro del universo, ¿verdad? La Tierra no es el centro del sistema que vivimos, porque la Iglesia planteaba de que la Iglesia era el centro del universo, no el Sol. Era una concepción geocéntrica. Entonces, cuando viene Galileo y empiezan a crear su aparato para ver, a observar, porque ahí está cabal el tema del método, la observación. No es que crea que así es de origen divino, sino que vamos a ver la realidad, que se pueda ver, que se pueda medir. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de que no es la Tierra el centro del universo, sino que es el Sol, entonces entran en contradicción con la Iglesia y dicen: miren, señores, disculpen, pero ustedes están equivocados. ¿Cómo va a ser que estemos equivocados? Este es un mandato divino. Así que ustedes a la Inquisición, a la hoguera, y se los descartaron. Posteriormente se dieron cuenta, al extremo de que justamente el Papa Juan Pablo II, antes de morir, pidió perdón a la humanidad por las atrocidades que se cometieron en la Edad Media contra estos pensadores que iban de avanzar. Pero como había una opresión de las monarquías, etc. Entonces, digamos, a raíz de lo que se conoce como la Revolución Copernicana, surgen estos pensadores ya tomando la física como su marco teórico y su marco metodológico aplicado al campo de lo social. Y de ahí surge todo el planteamiento se deja el oscurantismo de la Edad Media, surge la época de las luces y la revolución científica y todos estos pensadores que ya crean sus propias concepciones acerca de lo social, acerca del Estado, aunque todo ha tenido, digamos, antecedentes, lo que decía la compañera con el origen del Estado, concepciones. Si tuviéramos en el programa, aquí está Víctor, que en el curso presencial empezamos a ver a Maquiavelo y empezamos a ver que decía, digamos, Aristóteles, pero digamos en este caso no tenemos tiempo, pero sí tenemos las referencias para que ustedes puedan el fin de semana darles un vista. Bueno, aquí la idea, fíjense que lo interesante es de que tanto Bonham como Comte eran grandes amigos, y eso qué quiere decir, de que estaban aliados ideológicamente en cuanto a la concepción positivista, y luego esto sirve de base para la concepción liberal del Estado. Entonces, ¿qué quiere decir? De que el origen de la administración pública como ciencia es de origen positivista, y
y posteriormente liberal, con la formación del Estado moderno, esta filosofía liberal. Y esto se puede observar en su principal obra. Él escribió también sobre derecho constitucional y derecho administrativo, pero su principal obra es los principios de la administración pública. Como era amigo de Comte, y Comte es el padre de la sociología, también él se metió a escribir algo de sociología. Aquí concretamente los dos son los creadores de prácticamente uno en el campo de la sociología y otro de la administración pública. Eso sería, digamos, como un breve perfil que ustedes lo van a tener ahí completo con el libro de entonces, este señor que se parece a Álvaro Colón, ya quisiera. Es el antecesor de se parece a Álvaro Colón. Pero ahí tenía mejor grupo, que andaba más a la moda. Lázaro Colón. Sí. Es Álvaro Colón, o sea, con mi cara. Bien. Bueno, Luke, digamos, es un pensador, es uno de los principales pensadores políticos de su tiempo. Su epistemología o su teoría científica se basa en que él no cree en el innatismo ni en el determinismo. ¿Qué quiere decir esto? Que no cree en el absolutismo monárquico, que tiene que haber un rey que es de origen divino, que es el que debe de decidir, de tener toda la autoridad. A eso se refiere. Él fundamentalmente cree en el conocimiento sensorial, o sea, digamos, porque el positivismo, y estos, digamos, son como precursores del positivismo. El positivismo fundamentalmente consiste en observar la realidad e investigarla a través de los sentidos, ¿verdad? Y por eso se llama empirismo, porque viene a través de la experiencia, del contacto de los sentidos con la realidad, especialmente la observación. Y por supuesto que después los procesos de observación es nada más ir a ver si hay instrumentos para registrar fenómenos, etc. Pero de ahí sería, ¿cuáles son las bases del pensamiento de Luke? Para Luke, el conocimiento solamente alcanza la observación de las relaciones entre los hechos. O sea que el conocimiento, básicamente, el conocimiento científico se puede dar a la luz de observar los hechos, los fenómenos. Acá, él, no obstante de que escapa un poquito de la tradición absolutista, sí cree en Dios. Entonces, basando su creencia en Dios en su propia existencia, porque no le encuentra otra explicación por aquel planteamiento de que, bueno, ¿cómo se creó el primer hombre? ¿Será que, pero para crear un primer hombre tiene que haber una mujer? ¿Y quién creó la primera mujer? Y está acá discusión que es primero el huevo o la gallina. Entonces, como no hay forma hasta la actualidad de poderlo demostrar, hay que creer. Entonces él tiene sus dudas, pero dice, bueno, sí creo en Dios porque por mi propia existencia, porque no puede explicarse. Cierto. Igual, digamos, es seguidor de Renato René Descartes en su discurso del método en torno a ese tipo de planteamiento. Bueno, para poder desarrollar su planteamiento y su pensamiento político, él se basa especialmente en los trabajos de Christian Huygens y Newton. Y ahí ya se ve de que está basándose en aspectos de la física, de la observación. Porque ¿qué es lo que hace Newton? Newton descubre las leyes de la gravedad a través de la observación, que se le cayó la manzana y empezó a reflexionar ante un hecho real, concreto. Entonces ahí se ve que ya hay algunos elementos de
porque los ensayos de estos filósofos antiguos vienen por libros, vienen por epígrafes. No es un libro completo, sino que son párrafos, digamos, a eso le llaman libro. Entonces, en el libro primero de su ensayo, insistió en la necesidad de prescindir de consideraciones a priori. Y afirmaba que no existen conocimientos innatos y que solo debe ser tenida en cuenta la experiencia. Ahí hay un signo muy claro de carácter empirista o positivista, de que él no cree en el ignatismo, que el hombre traiga ya por origen divino el conocimiento, sino que el conocimiento surge a la luz de la observación. Ese es el planteamiento, ¿no? Y aquí él está hablando de una influencia de carácter ya filosófico positivista, no racionalista, porque en el caso de los pensadores racionalistas creen en el ignatismo y en el absolutismo. En el caso de Platón, por ejemplo, ya no, es que la verdadera realidad está aquí adentro, es en las ideas. Existen muchos verdes allá afuera, pero el verdadero verde es el que yo tengo aquí adentro. Yo me preguntaría, ¿existen muchas mujeres adentro? Pues la verdadera mujer será la que tengo aquí. El concepto, sí. ¿Para qué quiero una de ellas? Porque mejor que esté fuera. Aquí la tiene uno, pero en el pensamiento, nada más. Pero entonces, en este caso surgen los pensamientos, los planteamientos racionalistas en los filósofos antiguos, que eran ignatistas, que se pensaba de que el conocimiento era dado por Dios, pues, de que uno ya venía predestinado a tener tal conocimiento de los fenómenos, de las cosas. En cambio, este tipo de pensadores positivistas dicen, no, el conocimiento es producto de la observación, no del ignatismo ni del absolutismo. Por ahí va el pensamiento de Luke. El primer planteamiento del libro es eso: conocimiento es producto de la observación. Y el segundo, en ese proceso de conocer juega un papel fundamental las sensaciones, las impresiones hechas por nuestros sentidos al observar los fenómenos. O sea que, básicamente, al hacer un proceso de observación y contacto directo a través de la experiencia directa, es que se van captando los sentidos de los objetos exteriores, y la reflexión sobre eso, digamos, va haciendo que el ser humano conozca ese sentimiento. La reflexión del espíritu sobre sus propias operaciones a partir de ideas de sensación. Acá el concepto de espíritu es de conciencia, porque para ese momento se decía el cuerpo y el espíritu, pero actualmente ya no se plantea tanto como espíritu lo que está allá adentro, sino que es la conciencia. La conciencia. ¿Y por qué está formada la conciencia? Está formada por conceptos, juicios, razonamientos y relaciones entre razonamientos. Ese es todo un proceso de formación. Ese es un planteamiento. Puede ser de que aparte de eso hay algo más, el soplo divino. Esa le da algo. No, ese es el planteamiento. Ya es cuestión de cada quien. Sí, es de carácter filosófico. Pero todo se fundamenta en la experiencia, y aquí hay algo importante, que se va desde ideas simples creadas por medio de la percepción inmediata, o sea, de observar el fenómeno, derivada de las excitaciones que provienen de los objetos, o sea, los estímulos que producen los objetos a la persona al observar. Y ahí viene el entendimiento humano, o el conocimiento humano. La razón presenta las ideas simples en tres grupos, o de categorías: conjunción, abstracción y combinación. Luego lo explico en su libro de esta manera. La mente tiene la capacidad de combinar estas tres ideas simples, produciendo así las ideas complejas. Pueden ser de sustancia, cosas individuales que ya existen, de modo las que no existen en sí mismo, sino que en sustancia. Aquí ya se empieza a poner medio filosófico el planteamiento, y de relaciones que describen asociaciones de ideas. Y esto se puede entender más por el siguiente ejemplo.
Las relaciones entre el lenguaje y el pensamiento en la formación intersubjetiva del conocimiento. Las palabras remiten a ideas generales que son evidencias con sustracciones o captaciones sucesivas de sus particularidades circunstanciales. Y aquí hay algo muy importante, y es que cuando se observa la realidad para poderla abstraer o poder estar en contacto y entender, como dicen, para poder conocer, hay tres tipos de momentos: lo general, lo universal, lo particular y lo singular. Entonces, cuando el ser humano se forma desde la gestación y en todo su proceso de desarrollo, ¿qué es lo que hace? Estar en contacto con la realidad. Entonces ahí vienen una serie de estímulos que van formando, primero, conceptos que van de lo simple a lo complejo. En la medida que se van realizando más estímulos y se van fijando conceptos, se hacen relaciones entre conceptos. Un concepto, ¿qué es lo que provoca? Juicios. Las relaciones entre juicios, razonamientos. Por eso cuando el ser humano es pequeño, ustedes han visto que los niños dicen, miren, es que todavía no razona bien, ¿verdad? Porque todavía no tiene la capacidad por su grado de desarrollo de hacer todas esas relaciones entre conceptos para poder, digamos, conocer o entender lo que está pasando allá afuera. Pero esos tres momentos de los conceptos son muy importantes. Entonces, por ejemplo,